Buenos días amigos, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Despierta RD en esta mañana de miércoles. Miércoles, Mitad de sigue, semana. sigue contando la semana, uno medio se confunde, a veces uno no sabe cuándo ya es fin de semana o cuándo no, salvo por el trabajo y las acciones, digamos que cotidianas dentro de la cuarentena, no lo habitual antes de. Bienvenidos a este su programa de las mañanas, hoy junto a Julio Vargas y un servidor Cristian Cabrera. Buenos días, Julio. Buen día, Cristian. Buen día también al público de Despierta RD. Gracias por mantener la sintonía con nosotros durante toda la semana, como siempre decimos, para iniciar el día de la manera más actualizada posible. Un conjunto de temas, análisis y comentarios de las noticias y los hechos que se convertirán noticias en el día de hoy. Bueno, Cristian. así es, como señalabas. De inmediato yo quiero tratar la situación de Duquesa, que aún no concluye. Mucho se ha hablado de que ya está casi finalizado el proceso de detención, digamos, del incendio que se produjo allá. Sin embargo, hay dos declaraciones que llaman mucho la atención. Son las del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Ramón Pepín, y también de otras instituciones y otros alcaldes que sencillamente dicen que ahí hubo manos criminales, lo dan como un hecho. Eso incluye al alcalde de Santo Domingo Norte y a otros más. Es por esto que yo entiendo que desde ya, desde la Procuraduría General de la República, tiene que abrirse una investigación, no que quede en el aire como es la costumbre, sino revisarse, porque que de boca de los dos principales funcionarios del país que tienen competencia, vamos a decir así, dentro de ese vertedero, además del ministro de Medio Ambiente, que no dice esta boca es mía, pero sí con el alcalde de Santo Domingo Norte, porque Duquesa está en su territorio, y el ministro de Obras Públicas, porque es quien al final de cuentas ha asumido el rol, digamos, de, de detener el incendio, lo que debería tocarle a otra institución como Medio Ambiente, La misma mala costumbre del anterior. y ellos han posicionado o se han posicionado sobre el tema diciendo que manos criminales actuaron ahí. La investigación debe producirse, no necesariamente debe anunciarse como es de costumbre, pero sí que se produzca, que se indague y luego de someter a la acción de la justicia, evidentemente, a los responsables, si es que los hay, o de lo contrario, de todas formas es necesario un proceso de negociación, un proceso donde se sienten los principales actores del país vinculados a Duquesa, dígase alcaldías de cada uno de los municipios que allá vierten, también, también el Ministerio de Medio Ambiente, también el Ministerio de la Presidencia y otras instituciones vinculadas. No sé si ahí entraría DGP por aquel programa de Dominicana Limpia que tuvo y otras tantas instituciones que de una manera u otra han estado aportando constantemente. Eso incluye a sectores sociales, eso incluye a sectores de sociedad civil como la Academia de Ciencias, quizás como los grupos pro ambientalismo en la República Dominicana, que han estado constantemente indagando y han estado exponiendo sus ideas sobre cuál debería ser el manejo final, la forma en que se manejan estos desechos. Ojo, eso puede ser sustentado sobre la base de ya un documento realizado en la República Dominicana, porque uno de los principales problemas es la aplicación de los estudios aquí en el país. En 2012 aquí hubo una investigación junto al Banco Interamericano de Desarrollo, junto al BID, en el que se propiciaba una nueva forma de manejar los residuos sólidos en la República Dominicana. Sin embargo, al parecer, o por un lado, la basura no es tan basura para mucha gente, sino que es dinero, o por otro lado, han creído que de la basura no puede hacerse más efectivo el manejo de la misma, o no puede tomarse algún beneficio que sirva para el pueblo dominicano, que de por sí un manejo más adecuado es beneficioso porque no altera ni afecta a la salud de nosotros los dominicanos. En ese sentido, yo espero que en las próximas horas, días, así como la política se mueve mucho, con un terremoto aquí, también se le preste atención a esto. Y que no sea un tema de que cuando pase de la prensa, hasta ahí llegamos. No, no, no. Que es la costumbre aquí. Que sea un tema que se mantenga vigente, al menos en la voluntad política
de la República Dominicana y que por tanto es una solución para casi la mitad de la población del país, porque ese es el gran problema. Afecta a la capital y algunas zonas aledañas y por tanto la población, cerca de 3 millones, 4 millones de dominicanos, se ven afectados por lo que ahí se produce, que también dentro de la parte cívica es nuestra responsabilidad por la cantidad excesiva de desechos que podemos prescindir, pero que son producidos por nuestra población. Yo no sé si cuando tú llegaste, Cristian, tú te encontraste con la humareda que está afectando la ciudad de Santo Domingo hoy también, con una visibilidad casi nula para los conductores, por lo menos en el tramo que comprenden los elevados de la Kennedy, desde la de Filló también hasta la Gómez, precisamente. Ayer, justamente al salir de acá del canal, se dejó sentir una fuerte presencia de la humareda producida por el vertedero de Duquesa, que según las autoridades tienen 3 días diciendo que está controlado en un 80%, que hay una parte del vertedero a la cual no se ha podido acceder y que por lo que se está allanando el terreno para llegar a esta, y que está en la parte como ya dije, y que todavía no han podido sofocar el incendio de esta parte. Y hay que decir también que este incendio está ocurriendo, está naciendo, se está creando en distintas partes del vertedero, no solamente en una, además de que el propio ministro de Obras Públicas trataba de explicar ayer el hecho de que se dan incendios, pequeños incendios en distintos puntos y no en un mismo momento, es decir, no al unísono. Pero justamente nosotros tocábamos este tema ayer y decíamos que Duquesa no es la primera vez que se incendia, que el alcalde Carlos Guzmán no es el primero que tiene que enfrentar una situación de este tipo en el vertedero de Duquesa, tampoco lo es el ministro Ramón Pepín de Obras Públicas, y esto es un problema recurrente y que se ha presentado en varias ocasiones ya. Muchos especialistas aseguran, y yo estoy de acuerdo en eso, en que no es apagar el incendio por apagarlo. Tú mencionabas la investigación que debería hacer la Procuraduría, eso está muy bien. Sin embargo, como ya dije, no es la primera vez que esto ocurre. Y la Procuraduría General de la República nunca se ha pronunciado, nunca ha llegado hasta una investigación criminal, incluso cuando tampoco es la primera vez que se habla de que hay manos criminales detrás del incendio. Sin embargo, y aquí donde se parten las aguas, se dividen las aguas, en el Congreso Nacional de la República reposa un proyecto de ley de residuos sólidos para la República Dominicana desde hace más de 5 años. Y hasta ahora ese proyecto se ha quedado como uno de los puntos pendientes para nuestros legisladores, para todos los que han llegado. Siempre se queda pendiente, al igual que con el Código Penal de la República Dominicana. La razón por la cual el código se queda pendiente podemos entenderla. No hay un consenso para el tema del aborto que está contemplado en el código. Eso se puede entender, incluso se ha hablado de hacer una ley especial para tratar este tema y poder avanzar con el Código Penal. Pero, ¿cuál es la razón que tienen nuestros congresistas para no conocer o aprobar el código, la ley de residuos sólidos, que dentro de lo que cabe, y se ha dicho mucho ya, es muy beneficiosa para los gobiernos locales de la República Dominicana, no solamente en este caso para el vertedero de Duquesa, para el municipio de Santo Domingo Norte, sino para las 32 provincias. ¿Por qué? Porque establece un manejo diferente, adecuado a las nuevas realidades, un manejo moderno a los residuos sólidos e incluso obliga, si se quiere, al reciclaje, no solamente a los gobiernos locales, sino también a los propios ciudadanos de la República Dominicana. ¿Cuál es el problema con esta ley que no ha podido conseguir la aprobación de nuestros congresistas? Porque es muy bueno usted salir en el momento en el que el vertedero está prendido y salir como todo un populista a decir, no, tenemos que resolver ese problema, tenemos que agarrar y hacer una investigación, y no lo digo por ti, lo digo por los congresistas, tenemos exacto, tenemos que resolver la situación, pero ustedes tienen la forma de cómo hacerlo.
¿Qué pasa con esto? Que la ley de residuos sólidos manda obligatoriamente a estos vertederos a cielo abierto cerrarlos, eliminarlos y poner no recuerdo el nombre técnico ahora, el que es soterrado, el que es subterráneo. No, bueno, se me escapa el nombre, pero la otra modalidad que es mucho más seguro, mucho más rentable y además elimina ¿Relleno sanitario? Relleno sanitario es la palabra. Manda a hacer esto, la nueva ley, la ley de residuos sólidos que está en el Congreso Nacional esperando aprobación. Pero ¿qué pasa con esto? Que da el manejo a los gobiernos locales y que no da entrada a las empresas privadas para manejar los desechos sólidos como está pasando actualmente en el vertedero de Duquesa. Esa es la única razón. Siempre se ha dicho, y es una verdad gritada a los cuatro vientos, que el vertedero de Duquesa es una mina de oro para las empresas que los manejan. Porque aunque usted no lo crea, la basura cuesta y se le saca mucho dinero. Y es precisamente el problema que tiene el vertedero de Duquesa. Antes lo tenía con la JUN, por suerte le quitaron ese contrato y le pasaron la administración a una parte del medio ambiente y a una parte del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, pero eso no ha podido ser una solución. La solución está precisamente en esa ley de residuos sólidos que reposa en el Congreso Nacional y que nuestros congresistas no quieren aprobar. Porque la única respuesta que a mí se me puede dar en esta situación es que nuestros congresistas no quieren aprobar la ley de residuos sólidos que reposa en el Senado y que establece claramente los pasos que se deben hacer y que se deben dar para resolver de una vez y por todas el problema que tiene el vertedero de Duquesa y que de manera cíclica nosotros no estemos viviendo esta situación con el humo, con la humareda, con que está prendido Duquesa, con que no se sabe qué va a hacer con eso, con las huelgas de los propios camioneros que van a depositar en ella, con si se quiere, sobreuso que se está dando, porque no solamente el municipio de Santo Domingo Norte que lanza su basura ahí. Además, sea oportuna la ocasión para que la ciudadanía, porque siempre hay que responsabilizar a los ciudadanos de lo que pasa en la República Dominicana, exija realmente una respuesta por parte de las autoridades, que no debe ser, primero, una respuesta mediática como están acostumbrados a darnos nuestras autoridades. Segundo, no puede quedarse en el vacío o en el aire, como decía Cristian hace un momento. Y tercero, tiene que ser real. Porque nada nos garantiza a nosotros que mañana se logre apagar el incendio, que tampoco se ponen de acuerdo en el porcentaje en el que está controlado, porque hablan de un 80, hablan de un 60. Ese es algo ya típico de nuestras autoridades, por lo menos en los últimos meses, de no ponerse de acuerdo y de que uno salga a decir una cosa y el otro venga y lo desmienta en público y sin ningún pudor. Nada nos hace a nosotros apagar este fuego mañana, pasado mañana, hoy en la tarde, hoy en la noche, hoy en la mañana, y que en un mes vuelva a encenderse Duquesa, en que 6 meses todavía estemos hablando otra vez de que Duquesa está encendida y que no puede controlarse ese fuego. La solución debe ser definitiva. La solución debe ser definitiva y de una vez por todas. Y no es un asunto de tener que pensarlo demasiado, no tenemos que ir a la NASA para lograr esto. Señores, tenemos el marco jurídico necesario, tenemos lo necesario para resolver este problema. Lo único que hace falta, como el 90% de los problemas que tiene la República Dominicana, es la voluntad de nuestros políticos, lamentablemente. Así es, Julio, y eso crea una crisis mayor en el sistema sanitario de la República Dominicana, sobre todo situándonos en la realidad de lo que tenemos hoy día. Miren, otro tema a tratar es el COVID-19 y cómo sigue afectando en la República Dominicana. Ustedes han visto los números, le han llegado por diferentes vías. Yo no ahondaré en eso, sino en la situación de que Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen casi la mitad del total de casos en el país. Esto es lo que motiva a las autoridades a intervenir la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ya desde ayer se comenzó, o más bien se anunció el proceso de intervención y hoy supuestamente estaríamos iniciando con el mismo. El viernes se iniciaría una segunda etapa más extensiva para evitar que sigan propagándose estos casos. ¿Y cuál es la importancia o la relevancia de que haya tantos casos? Bueno, el Distrito Nacional es quizás la demarcación más pequeña
provincialmente hablando, de todo el país. Sin embargo, es la que mayor densidad poblacional tiene. Cuando una persona se contagia en el Distrito Nacional, tiene un valor mayor en posibilidad de contagio, o sea, de extender el coronavirus a que si se produce en Elías Piña, a que si se produce en Pedernales o en una de las provincias más despobladas del país. Y esta situación es la que lleva al traste a que si no solucionamos ese problema hoy día, desde ya, vamos todavía a pasar 1, 2, 3 meses y la situación seguirá peor, marchando hacia atrás en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero eso tiene una razón de ser. Somos la provincia y la zona del país más afectada, porque aquí una buena parte de la población se ha olvidado de acatar las medidas. Y esa misma densidad poblacional obliga, o más bien, es el hábitat exacto y necesario para propagar la enfermedad. Miren, de los 8.400 y tantos casos, 8.480 casos que se presentaron en el país, según el último boletín del Ministerio de Salud Pública, el 44.5% de estos casos están en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Eso es grave. Que dos provincias, o al menos digamos con el rango de provincia, porque el caso del Distrito Nacional tiene categoría aparte políticamente hablando, pero estas dos zonas del país acumulen casi la mitad de casos. Eso es grave. Y de eso tiene una buena parte de la responsabilidad el Estado, que no custodia y no se asegura de que la gente cumpla con las políticas y con las medidas establecidas, pero también tiene una cuota de responsabilidad enorme la ciudadanía, que es a final de cuentas quien tiene que velar por su propia salud y quien tiene que protegerse. El rol de prevención está sobre todo sobre los hombros de la ciudadanía. Y cuando eso no ocurre así, tenemos graves situaciones, tenemos problemas enormes y eso se hace evidente en las cifras. El problema con el COVID-19 es que cualquier medida que se tome, el resultado no se ve al día siguiente, ni 2 días después. El resultado se ve entre 10 y 15 días después. Y cuando un resultado tú lo vienes a ver, sea positivo o sea negativo, entre 10 y 15 días, se dificulta la manera en que se establecen las políticas y en las que se toman las medidas. El ministro había dicho el mes pasado que era necesario, estrictamente necesario, fortalecer las restricciones para evitar que en lo adelante tuviésemos una situación más gravosa que la que teníamos para ese entonces. Sin embargo, salió el ministro de Defensa, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, prácticamente a darle una pela en televisión, con las palabras de que no se van a aplicar más restricciones, no se necesita, vamos a dejar eso quieto. Luego nos dio la razón el tiempo, aquellos que apelábamos a medidas más drásticas, cuando siguieron aumentando los casos, que es lo natural, pero no en la proporción que se debía, y en situaciones como esta que tenemos hoy día en el Distrito Nacional y Santo Domingo. Que hay que intervenirlo prácticamente al mismo nivel en que está intervenido Puerto Plata, en que fue intervenido Duarte en algún momento, y la provincia de La Vega. O sea, esas situaciones, esas medidas que se dejan de tomar a tiempo, por la decisión o indecisión de X o Y funcionario, se sienten luego, y aquí vamos a un proceso eleccionario en 59 días. El calendario cuenta hacia atrás. Y eso es uno solamente de los temas que tenemos por discutir en lo adelante. Pero ya, aunque Montalvo dijo ayer que el día 11 no es la fecha en que habrá una reapertura económica, pero el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dice que urge abrir la economía. No, y habla de la segunda semana de mayo también. Y habla de la segunda semana de mayo, y eso es evidente. O sea, vamos a estar claros, la economía necesita reabrir, pero la salud está primero.
Y si no hay un sistema de salud seguro, ni están las condiciones dadas para que nuestros médicos y enfermeros que se han fajado y que han estado al pie del cañón todo este tiempo, se mantengan seguros y puedan tener, digamos, que hasta cierto descanso en comparación con el tiempo anterior, entonces, ¿hacia dónde iremos? No tenemos la capacidad ni las formas de abrir la economía. El sistema económico de la República Dominicana, en gran medida, está basado en el servicio. Y una buena parte de ese servicio que se brinda está en Santo Domingo y el Distrito Nacional, o Cáspita. Son esas dos las zonas que más atacadas están por el COVID-19. Entonces, hay que tomar las previsiones a tiempo. No se puede pensar en apertura económica cuando no se tienen ni siquiera las condiciones para realizar pruebas a todo aquel que la necesita. Yo conozco gente que hace 3 semanas aproximadamente y 4 semanas llenaron su formulario y llamaron a las instituciones de laboratorios privadas del país. Y vaya a ver si todavía le han solucionado o le han ido a hacer la prueba tal cual requirieron. Entonces, si no tenemos la capacidad todavía de hacer las pruebas necesarias porque se van a disparar los casos probables de COVID-19, inmediatamente se abra la economía. Entonces, hay que pensar paso a paso. Los gringos hablan de step by step. Si no se logra eso, entonces no hay forma alguna que nosotros tengamos economía abierta en los próximos días y por otro lado que tengamos salud en el pueblo dominicano, que es lo que yo entiendo más se anhela en estos momentos. En adición a eso, el Distrito Nacional tiene más, solo el Distrito Nacional tiene más de 2.000 casos, de los 8.480 casos que 2036 confirmados. 2.036 confirmados, solo el Distrito Nacional. Y usted dirá que realmente, hay que decirlo, particularmente yo pienso que la República Dominicana o que las autoridades de la República Dominicana han corrido con suerte. Han corrido con suerte en este tema. ¿Por qué? Porque el COVID-19 no se ha disgregado como en otros países que ustedes ven que en la totalidad del terreno se ha visto afectada en gran medida. Bueno, en Rusia solamente ayer se confirmaron más de 10.000 casos, no estoy exagerando, más de 10.000 casos comprobados por la prensa y confirmados también por las autoridades. Sin embargo, la República Dominicana tiene la particularidad de que todavía estamos viendo 2 y 3 casos por provincias y que, como decía Cristian, todo se ha concentrado en la provincia Santo Domingo y que ya decidieron hacer operativos a partir de mañana jueves, si no me equivoco, para la intervención y la desinfección y ver cómo poder controlar esta situación. Pero, y esto hay que decirlo, las autoridades lo que hacen con una mano lo desbaratan con la otra. ¿Por qué digo esto? Hace varios días, hace 2 semanas, se está corriendo en las redes sociales un rumor, e incluso con un documento de que hablaba del reinicio gradual de la economía, un documento incluso que se veía muy bien elaborado, que el mismo ministro de Economía salió a desmentirlo, también Montalvo lo hizo ayer en su alocución al país. Sin embargo, dejó clara la intención de reabrir la economía nacional, que, como decía ayer, no es que yo no estoy de acuerdo, incluso he abogado en muchísimas ocasiones justamente en este espacio para que no se detenga la economía y que no podemos detenerla, he dicho también en varias ocasiones. Sin embargo, que el relajo sea con orden. Que el relajo sea con orden. Además de la ya tradicional contradicción que presentan nuestras autoridades a diario, porque si no es con el ministro de Salud, en este caso entonces es con el ministro de Hacienda, que dice que a partir de la segunda semana de mayo se pudiera estar reabriendo la economía nacional. Y Montalvo sale a desmentirlo en la noche. Dice, sí, tenemos en planes reabrir, que es una respuesta vacía también, porque claro que deben tener en planes reabrir la economía. Claro que ese debe ser un paso pronto a dar por nuestras autoridades, porque ¿qué vamos a esperar? ¿O hasta cuándo vamos a esperar para reactivar el sistema económico? ¿Hasta que sea muy tarde? ¿Vamos a seguir subsistiendo por financiamientos?
Que dicho sea de paso, 650 mil millones de pesos tienen que ser agregados en el presupuesto complementario solamente de financiamientos, que tiene que ser sometido ahora en este mes de mayo, según el propio ministro de Hacienda. Puedo estar errado en la cifra. Pero, ¿a qué se supone que esperemos? ¿Hasta cuándo se supone que esperemos? Realmente sí, las condiciones no están dadas para abrir la economía nacional, pero ¿de quién es esa responsabilidad? De las propias autoridades. De las propias autoridades que siguen reaccionando a una realidad diaria del COVID-19 porque no han podido tener la programación. Y ayer hablábamos con el director del C5I que decía que justamente esta información que se recababa todos los días era para hacer un perfil de la pandemia y poder responder a ella. Tampoco eso ha funcionado. Eso tampoco ha servido de nada, porque todavía tenemos que esperar a mañana para ver cómo amanece la situación del COVID-19 y poder entonces plantear una respuesta, ni siquiera una respuesta a un mediano o a un largo plazo, sino a un plazo ni siquiera corto tampoco, a un plazo inmediato. No podemos seguir reaccionando diariamente, tenemos que empezar a ver un paso más allá de las cosas. Realmente la economía se tiene que abrir, pero eso se tiene que hacer con orden. No por presión de sectores, porque lo decía ayer también, por ahí viene el Día de las Madres. Eso es una fecha de mucho consumo para los empresarios, por los regalos que se hacen a las madres. Es ahí la razón por la que se quieren abrir. Recuerde que además de tardías, las respuestas que ha dado la autoridad en esta materia en la República Dominicana, el sector empresarial ha sido el más favorecido o el más cuidado. Recuerden que las fronteras se cerraron tarde precisamente para no afectar al sector empresarial. Recuerden también que venimos de una crisis de turismo. La economía está bastante ya golpeada en la República Dominicana. Y tenemos que pensar ese plan ya y empezar a ejecutarlo. Realmente yo me preocupé, pero a la vez me alegré cuando escuché al ministro de Hacienda decir que se podría abrir la economía de nuevo a partir de la segunda semana de mayo. Porque recuerden que nuestro presidente, Danilo Medina, un viernes dijo en una alocución al país, que incluso recordamos que se tardó bastante por un apagón generalizado, dijo que la República Dominicana tenía la capacidad de salir de esta situación de la pandemia primero que muchos otros países más desarrollados. Y al miércoles siguiente dice que no somos magos, que no tenemos una bola de cristal para saber cuándo vamos a salir de este problema. Desde ahí, desde la cabeza del país, ustedes están viendo que no tenemos una planeación, no tenemos una programación para enfrentar a esta situación de la pandemia. Y ahora también estoy de acuerdo con Chanel Rosa Chupani, con Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano y director del Servicio Nacional de Salud, Chupani, que dice que no estamos en condiciones para reabrir. Claro que no estamos en condiciones porque no hemos dado respuesta. Cuando tenemos a un ministro de Salud que está diciendo que no sabe si estamos en el pico o cuándo vamos a pasar el pico porque no tienen control de la aplicación de las pruebas para el COVID-19. Cuando tenemos que todos los días están saliendo casos de 200 hasta 300 casos nuevos confirmados con el COVID-19. Claro que no podemos tener una respuesta. Claro que no podemos tener una respuesta. Cuando hemos actuado tarde en todos los sentidos para dar seguimiento a este caso de la pandemia, cuando nuestros controles no son efectivos, cuando no podemos siquiera garantizar que las personas se queden en sus casas, cuando nos rehusamos y negamos a aceptar la realidad que debimos tomar medidas más drásticas, nosotros no podemos pensar siquiera en abrir la economía y a la larga eso va en detrimento para la salud del sistema nacional. Esperemos que en estas reuniones que se están sosteniendo entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral, que empezaron ayer a conocer las propuestas, que dicho sea de paso, el partido oficialista no presentó ninguna. Esperemos que de ahí salga algo. Estamos hablando de los protocolos que se van a enviar. Justamente el presidente Castaño Guzmán de la Junta Central Electoral dijo que se iban a enviar
a la Organización Mundial de la Salud a revisar y que ellos hicieran sus recomendaciones específicas. Hablamos de la segmentación, hablamos de la sectorización, mujeres primero, hombres después. Eso fue un problema hace 20 años, hay que ver cómo se va a hacer también. Que los hombres votaran después de las mujeres. Porque, señores, la historia está ahí, solamente hay que verla. Solamente hay que repasarla. Sí, ese era el modelo antiguo de votación. Ese era el modelo, exacto. Pero también estar claros. Yo lo que quiero saber es qué va a hacer la Junta. Vamos a hacer una votación sui generis. Sí, no, pero yo quiero saber qué va a hacer la Junta con el voto en el exterior. Esa es mi preocupación. Ese es el principal problema porque eso sale de las manos. Que es a lo único que no le han dado respuesta. Sale de las manos, escapa a la intención del voto o del dominicano, sobre todo de la Junta Central Electoral. Habían hablado, hay que estar claros respecto al voto en el extranjero, que en los casos de, sobre todo, Estados Unidos, Italia no lo van a permitir. Y España, ellos habían hablado hasta mayo de que no tomarían eso en cuenta o de que no podría ser aplicado. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, ya se están comenzando a reabrir algunas zonas del país. California abrirá este viernes, por ejemplo. Y en caso de que siga propiciándose la apertura de negocios, es muy probable también que permitan la votación en el extranjero. El gran problema, ¿cuál es? Que el reloj cuenta ya hacia atrás y que no se puede descansar la decisión de unas elecciones solamente supeditado a lo que ocurra o a lo que otro gobierno desee, a lo que otro gobierno tenga en sus manos. Y ese es el gran problema con las decisiones tomadas de parte de la Junta Central Electoral y de los partidos sobre este tema, porque sin lugar a dudas, la Junta no puede en esta situación y con el historial que tiene aprobar de manera unilateral cualquier decisión. Aunque legalmente tiene la facultad para hacerlo, sabemos cómo han actuado en los últimos meses y por tanto, cualquier pelito que se le pueda caer a quien cocine ese sancocho puede tener problemas. Y esa es la situación que hoy día se da. Sin lugar a dudas, aquí se está conversando mucho sobre las posibilidades de realizar o no las elecciones, de si hay que postergarlas incluso. Yo creo que finalmente aquí se votará el 5 de julio. Sí o sí. Hay muchas probabilidades, yo diría que casi un 95% de que sea esa finalmente la fecha donde se celebren elecciones, porque aquí sí hay voluntad política. Aquí sí hay voluntad política. ¿Hay una diferencia de cuando hay voluntad política y cuando no? Aquí hay voluntad política, aquí hay intereses de la política que, al final de cuentas, junto a la economía, maneja a su antojo lo que ocurre en la República Dominicana y el interés se sobrepone a la realidad incluso. Aquí tenemos una situación donde dos partidos fundamentalmente tienen la intención de sacar al otro del poder, el otro no quiere seguir cometiendo o dando pasos cerrados en la administración pública. Entonces aquí se conjugan todas estas situaciones que se presentan y que sin lugar a dudas en los próximos días se verá el resultado de la misma. Aquí yo no sé finalmente en qué parará la administración de la votación en nuestro país. ¿A qué me refiero con la administración de la votación? Nosotros venimos de un proceso frustrado con la implementación de un sistema de votación distinto. Bien. Volvemos al método manual, que es el que realmente tiene un asidero jurídico en nuestro país, el que se habla, el que se puede escrutinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y funcionó perfectamente en el último proceso. Bien. Supervisado por todo el mundo. Bien. Lo primero es que aquí no se tiene la certeza de que haya la misma supervisión para las elecciones presidenciales, que atrae mucho más la atención al pueblo dominicano. Eso es un punto. No, y que precisamente el contexto, perdóname, Cristian, el contexto no nos permitirá tener tantos visitantes y tantos observadores. Precisamente por eso lo digo, precisamente ahí va mi punto. Es muy difícil que tengamos el mismo nivel de supervisión que tuvimos en el pasado reciente, exacto, con las elecciones quizás más exitosas de lo que va de este siglo. Bien, tenemos la situación del voto en el extranjero, que depende, o sea, eso está en manos sobre todo del gobierno estadounidense,
porque en España y en Italia, si bien es cierto que hay una población muy grande, se le puede buscar una salida mucho más fácil, incluso con el traslado a otro país para centro de votación. La movilización de la circunscripción electoral de los votantes en el extranjero de esas zonas. Porque, afortunadamente, las libertades migratorias que ofrece la Unión Europea le permite a un ciudadano que realmente tenga el interés y a los partidos políticos que realmente tengan el interés de movilizar a sus votantes en esas demarcaciones, bueno, vamos a votar en Eslovenia, y como tienen paso libre hacia Eslovenia, pues en Eslovenia pueden votar los dominicanos. O sea, ahí hay salidas mucho más fáciles, además de que la flexibilidad de los europeos es mucho mayor a la de los estadounidenses. Pero no solamente termina ahí. Tenemos unos partidos políticos con unos intereses consumados que sobre todo, por lo sucedido en octubre y en febrero, tienen mayores requisitos o implementaron mayores requisitos en las elecciones pasadas. El tema del registro de la huella digital y con la tinta para unas personas que irán a votar con guantes. O sea, ¿cómo esto puede trastornar las elecciones? ¿Cómo esto puede ser una piedra de tropiezo? La posibilidad o no de aglomeración de las personas. Todos esos factores y esos elementos hay que tomarlos en cuenta con tiempo, porque vamos a tener unas elecciones presidenciales quizás con unos niveles más altos de lo habitual de abstención, más altos de lo habitual de abstención, y tiene una razón justificada. Vamos a estar claros, nadie quiere contagiarse de COVID-19, sobre todo en un país como este, que ya ustedes ven el resultado de las autoridades y de sus medidas. Pero la situación habla mucho de que esas son decisiones a tomar en lo adelante, pero ya y bien pensadas, porque el principal problema que tenemos es el tiempo que no hay para discutir y definir los procesos, y que podíamos correr el riesgo incluso de tener situaciones como las de febrero por tomarse decisiones a última hora, que por cierto, yo entiendo que la Junta Central Electoral no debe salir de la administración sin dejar ese atolladero producido totalmente claro. Y ya aquí medio se está olvidando que hubo una manipulación de equipos y que hubo un daño multimillonario a nuestro país que hoy día pudiese haber sido utilizado para la pandemia del COVID-19 por un fallo de la administración, de un personal y de unos equipos en la Junta Central Electoral. Precisamente algunos consideran que a eso es que están apostando, a que se olvide esa situación, a que se caiga, y precisamente por esto la animosidad por parte de la Junta Central Electoral de que se celebren las elecciones. Tú hablabas ahorita de que había consenso, realmente sí, hay un consenso para que se den las elecciones, pero es precisamente por eso, porque nadie quiere cargar con ese muerto. Nadie quiere cargar con la responsabilidad de que el país entre en una debacle, de una crisis política que se vio, digamos, su primer episodio se vio en febrero con lo que pasó, y que la segunda parte pudiera venir luego del 16 de agosto si no se dan las elecciones como se está planeando hacer. Y esperemos que ayer vimos a los partidos con la Junta Central Electoral en una disposición de consenso. Todos los puntos abordados fueron consensuados casi en su totalidad, solamente quedó el tema del voto en el exterior, y hay que decir que ayer no se tomó ninguna decisión. Precisamente la Junta llamó a los partidos para conocer sus propuestas. En los próximos días las estudiarán, en los próximos días decidirán qué van a hacer, y tienen 60 días para hacerlo. Bueno, 59 ya, como decías tú ahorita. Hay que ver entonces qué va a pasar con esto, y es un tema que hay que seguir dándole continuidad. Cristian, ¿te parece si vamos a la portada de los periódicos? Quiero tratar un tema que no se puede escapar. Señores, atención país. El movimiento político en la República Dominicana no se detiene. Y un senador de la República, muy conocido,
el cacique de Higüey, Amable Ariztí Castro, pasaría en las próximas horas a respaldar a Luis Abinader. ¿Ayer lo hizo? No, ayer publicó una foto con una reunión con Luis Abinader, así como lo había No publicado. pasó, no No, oficializó el apoyo. no oficializó apoyo. Ok. Sin embargo, Amable Ariztí Castro en las próximas horas estaría anunciando al país su apoyo total y restricto al Partido Revolucionario Moderno y a la candidatura de Luis Abinader. Es probable que hoy a las 11 de la mañana Ya de manera oficial. lo haga de manera oficial en una actividad que tiene agendada el legislador en nuestro país. ¿Cuál es la situación con esto, señores? El tema es más complejo de lo que aparenta ser. Ustedes bien conocen a Amable Ariztí Castro, conocen sus actitudes, conocen sus posiciones incluso sobre diversos temas del país. Pero Amable Ariztí Castro, en fecha 25 de febrero, suscribió un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. Digo en fecha 25 de febrero porque era la fecha límite para someter ante la Junta Central Electoral los documentos que validen cualquier alianza entre un partido y otro. Bien, pues en el caso de Amable Ariztí Castro, suscribió una alianza con el Partido Revolucionario, con el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su partido, el Partido Liberal Reformista, el PLR, antiguo la estructura, para que su cara apareciera en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y que la cara de Gonzalo Castillo apareciera en la boleta del PLR. No hay que hablar mucho sobre las fortalezas de Amable Ariztí Castro en la provincia de la Altagracia. Es un político que ha durado años en el poder. No sé si la dinastía se pueda mantener hasta pasadas las elecciones, sobre todo porque ya vemos que la antesala de las elecciones congresuales y presidenciales fue la derrota de su hija, Karina Ariztí, en la alcaldía de Higüey, o sea, del municipio cabecera. El caso es que con esta alianza que se había pactado en el pasado de parte de Amable Ariztí Castro, se presenta la situación de que no podría ir, porque el plazo está vencido, su rostro en la boleta del Partido Revolucionario Moderno, pero no termina ahí. Es que el Partido Revolucionario Moderno, el partido de Luis Abinader, en la provincia de la Altagracia, tenía un acuerdo suscrito con una serie de partidos, que incluía al BIS, que incluía al Partido Reformista Social Cristiano, que incluía al Partido Fuerza del Pueblo y a otros tantos, para llevar, con el acuerdo aquel de 24 senadores en conjunto, que serían, o candidatos a senadores que serían llevados en todo el país por esa coalición opositora, para llevar nada más y nada menos que al doctor Virgilio Sedano, que es un candidato de la Fuerza del Pueblo Natural, que pertenecía a la corriente leonelista cuando estaba en el Partido de la Liberación Dominicana y que hoy día ve en disputa el apoyo que se le prometió en el pasado de parte de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. O sea, esto es una situación más compleja de lo que se ve. Pero tomando un poco de historia, el senador Amable Ariztí Castro siempre ha tenido buen olfato y ha sabido moverse entre aguas. Es un sabueso político, una persona con gran peso en ese sentido, porque ha sabido moverse con tiempo hacia donde el agua podría aumentar el cauce dentro de un río. Recuerden que Amable Ariztí Castro viene del Partido Reformista Social Cristiano, del balaguerismo. En el año 1996, con la alianza que se produce al PLD para llevar a Leonel Fernández, apoya a Leonel Fernández, captura ese momento. Pasa el tiempo y en ese mismo año 1999, en la transición hacia el año 2000, le propone a Leonel Fernández modificar la Constitución, siendo él de los principales senadores del país. Le propone la modificación constitucional para que Leonel se mantenga en el cargo. Leonel no acepta, le dice que no está pensando en repostulación, en reelección. Bueno, pues Amable sencillamente saca pie. Perfecto. Pasa el año 2002
Recuerden, hubo elecciones. Amable Aristi Castro gana las elecciones, pero más adelante no se juramenta para administrar la Liga Municipal Dominicana, que a su vez administra los fondos de la mayoría de los municipios del país. O sea, todo ese dinero que se administra de cada uno de los ayuntamientos, alcaldías, salía de la Liga Municipal Dominicana. Se lanza nuevamente como senador más adelante. Vuelve y gana, pero no se juramenta. En su lugar, posesiona a otro compañero de partido, al doctor Germán Castro García. Eso ocurrió en el 2002, igual en el 2006. Pero fíjense cómo los movimientos políticos siguen fluyendo y apoya a Leonel Fernández más adelante, cuando Leonel vuelve al poder en el 2004, y en el 2008 él lanza su candidatura presidencial, donde sacó incluso una buena cantidad de votos, sobre todo por su fortaleza en la provincia de Altagracia. Nuevamente negocia la Liga Dominicana, pero gana la senaduría más adelante, y cuando lo amenazan de un juicio político, entonces se despoja de su senaduría, nombra un familiar y se va a la Liga Municipal Dominicana. Eso es parte de la historia de nuestro senador de la Altagracia, Amable Aristi Castro, que en las próximas horas, repito, estaría pactando formalmente con Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno para respaldar su candidatura, dejando de lado al Partido de la Liberación Dominicana y a Gonzalo Castillo, que es su candidato presidencial, pese a que en su partido oficialmente saldrá la cara de Gonzalo por un acuerdo ya hecho y ya presentado formalmente ante la Junta Central Electoral Dominicana. Esa es la información que en las próximas horas estarán escuchando en los medios de comunicación como oficial, además de que Luis Abinader inicia sus pasos en políticas robándole un aliado al partido contrario, además de que se le va a voltear la torta por el acuerdo que anteriormente presenté junto al Partido Revolucionario Moderno, Partido Fuerza del Pueblo, BIS y otros más de la coalición opositora, que llevaban un único candidato, el apoyo a un único candidato en la provincia La Altagracia. Otra es, antes de irnos a la pausa, que Gedeón es uno de los miembros que pasará del Partido de la Liberación Dominicana a la Fuerza del Pueblo en las próximas horas. Vámonos ahora a la portada de los con Dios y con el diablo. Vámonos a la portada de los periódicos. Empezamos, señor director, con el periódico El Listín Diario, que en su portada el día de hoy dice: lunes no habrá reapertura. Montalvo anuncia extensión cuarentena en Puerto Plata. Tercer mes bajo ataque del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud teme lo peor en Haití. Haitianos deportados de Estados Unidos se alinean frente a un hotel donde serán puestos en cuarentena como medida contra la propagación del nuevo coronavirus en Tabarre, Haití. La OPS advirtió ayer que en Haití se acerca una tormenta por el COVID-19 en la foto principal. Junta Central Electoral y partidos consenso en horarios divididos. Entre el Pleno de la Junta Central Electoral y altos dirigentes de los partidos parece existir un consenso para que se extienda el horario de votación y que mujeres y hombres sufraguen separados debido al coronavirus. El COVID-19 se ensaña contra el Distrito Nacional, hablábamos de eso más temprano, y además sigue la lucha intensa para apagar el incendio en el vertedero de Duquesa. En el editorial, las otras víctimas de la pandemia. El periódico Hoy en su portada habla del nuevo rol de Víctor Estrella, que abrirá una academia de tenis para continuar ligado al deporte luego de su retiro como atleta. Plan de intervención. Varias instituciones civiles y militares ejecutarán desde este miércoles un plan de intervención en el Distrito Nacional para reformar medidas de vigilancia y control por el COVID-19. Partidos proponen extender horario de votación y crear tanda de hombres y mujeres. Varios partidos habían solicitado a la Junta celebrar una reunión con el liderazgo político en el país para hablar sobre el montaje de los próximos comicios. En el país renuncian de partidos para apoyar a Gonzalo. Controlan las llamas del vertedero de Duquesa. En Alegría, Jané Santos tiene fe en el futuro. El Mundo alerta posible crisis humanitaria en Haití.
Déficit de la economía subirá 4.5% del PIB, según la estimación del ministro de Hacienda. Todavía el gobierno no tiene fecha para reabrir la economía, dijo Gustavo Montalvo. Violencia de género y feminicidios han bajado en la cuarentena, según un informe que analiza estadísticas del Ministerio de la Mujer y de la Procuraduría General de la República realizado por el Observatorio Político Dominicano. Colegio Médico afirma medidas contra COVID del gobierno han fracasado por poca visión epidemiológica. La evolución del coronavirus en República Dominicana, 8.480 casos confirmados, 354 defunciones, 1.905 recuperados, 25.856 descartados, 4.663 en aislamiento domiciliario y 1.558 en aislamiento hospitalario son los números totales que registra el país ante el paso del COVID-19 hasta el último boletín. Con esta información pasamos. Seguimos con el periódico El Diario Libre, que en su portada de hoy dice: Gobierno iniciaría reapertura a mediados de mayo. Así lo declaró ayer el ministro de Hacienda. Se siguen estudiando los planes. Y además someten recurso de inconstitucionalidad contra ley electoral. Piden a la Junta Central Electoral regular firmas encuestadoras. El pedido lo hace Participación Ciudadana. La OPS, la pandemia desatará una crisis humanitaria en Haití. El COVID-19 trajo 5 tendencias de entretenimiento. Y además, uso de fondos de pensiones divide partidos y candidatos. Amplían por una semana medidas de control en Puerto Plata. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció anoche la extensión por una semana más de las medidas de control en Puerto Plata para frenar la propagación del COVID-19. Y la foto principal: amplio respaldo a medidas para elecciones de julio. En otra información, incendio de Duquesa comienza a minorar. Estas son las informaciones principales del periódico El Diario Libre de hoy, miércoles 6 de mayo. El periódico El Día. Pacientes de cáncer quedan sin consultas. Techi Fatule, de gordita los 10 a una de las más bellas de People. Preparativos electorales. Los máximos representantes de los partidos políticos participaron ayer en una reunión de 4 horas discutiendo lo relativo a la organización de las elecciones. La mayoría favoreció el uso de tecnología implementada en los comicios pasados. COVID-19 obliga a cambios en la campaña. Candidatos presidenciales han tenido que innovar métodos. En el sumario, Seguridad Social. Cisarril aprueba las recetas digitales. Duquesa refleja abandono. OPS prevé en Haití una crisis humanitaria. Teme COVID-19 agrave situación de millones que viven en vulnerabilidad. Es la información del periódico El Día. Seguimos entonces con el periódico El Caribe, que dice: crece rechazo al reparto de 30% de pensiones. Hacienda, patronos e industriales consideran esta medida irregular, legislativas pueden deteriorar la estabilidad macroeconómica. Aumenta el flujo vehicular en el Gran Santo Domingo. Parecía un día normal el día de ayer. Distrito Nacional registra 47 de los 354 decesos por COVID-19. El ADN y el CONANI ayudarán a los niños de la calle. Y la Junta Central Electoral analiza ampliar hora de voto y dividir por sexos. Se habla de ampliar las 2 horas. Gobierno activa mecanismos para mitigar la sequía en la zona sur del país, anunciado también ayer por el ministro Montalvo. Seguimos con el periódico El Nuevo Diario. El Nuevo Diario habla de que alcaldes del Gran Santo Domingo pactan soluciones conjuntas para vertedero de Duquesa. Junta Central Electoral y partidos revisan protocolo sanitario se aplicaría para las elecciones, y Percio Maldonado en su editorial habla de evitar el populismo con este medio de comunicación. El Nuevo Diario. Pasamos a la pausa. Mantenga la sintonía con Despierta RD, queda mucho más.